Ya, como les decíamos, vamos a explicar el contexto de las cuentas de luz, a todos nos afecta, y estamos acá con el profesor experto en el tema, Humberto Verdejo, académico de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Santiago. Profesor, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Ya, partamos. Le están diciendo que se acerca al micrófono. Listo. Profesor, por favor, no le vaya a dar la corriente. ¡Ja! Una talla mala. Pésima la talla, ya, pero en fin. Oiga, las cuentas de... ¿Qué pasa con este error de cálculo? ¿En qué consiste? Ya, a ver, nosotros pagamos tres cosas en la tarifa. El precio de la energía, que pesa un 70%, y la transmisión y la distribución, que pesa en el otro 30%. Ya. El 70% se actualiza cada 6 meses, Ya. en enero y julio. Lo que salió antes de ayer fue el informe técnico preliminar del precio de la energía para el primer semestre del 2026. Ya, lo que vamos a tener que pagar el próximo año. En el fondo, lo que le pagamos a las empresas generadoras que producen electricidad, Claro, en este contexto de los contratos. Esa componente se actualiza por tipo de cambio y todos los elementos que se ajustan en los contratos de suministro. Pero adicionalmente hay algo que se llama saldos pendientes. ¿Y qué son los saldos pendientes? Son aquellos montos que no se alcanzan a pasar de un semestre a otro por retraso en los decretos tarifarios, o particularmente en este caso por los mecanismos de estabilización. Entonces son platas que no se alcanzan a traspasar de un semestre a otro, y la ley establece que si queda algo pendiente se traslada al semestre siguiente. Ya, y ahí se distribuye por el año completo un monto. Por el semestre completo. Los Por el saldos semestre completo, se ya. tiran hacia el semestre, o se trasladan hacia el semestre completo. Entonces, el problema nace en que el 2021 la Comisión Nacional de Energía establece una resolución que, digamos, es potestad de la CNE, donde estos saldos pendientes se ajustaron 2 veces por IPC. Entonces, esos saldos crecieron o se amplificaron 2 veces por el IPC. Y ahí está el error. Ese es el conflicto. Ahora, ¿por qué se ve tanto o duele tanto ahora? Porque el ajuste se hace en el contexto del descongelamiento de las tarifas. Esta resolución es del 2021, y entre el 21 y el 24 las tarifas estuvieron congeladas. Entonces, cuando parte el mecanismo de descongelamiento en julio del 2024, donde sube las cuentas, donde empiezan a subir gradualmente las cuentas hasta enero del 2025, a los saldos pendientes que ya eran grandes se le aplica 2 veces el IPC. ya. Entonces, en este informe que publica preliminar la Comisión Nacional de Energía, queda en evidencia que los usuarios, todos, pagamos más de 110 millones de dólares entre julio del 2024 y el 2025 por este esta aplicación doble del IPC. Eso es la madre del cordero. Justamente. Doble cobro del IPC. Doble IPC en los saldos pendientes. Ya, y la metodología está, ¿cuándo se crea? ¿Cuándo empieza el error? A ver, haciendo historia hacia atrás y buscando los antecedentes, esto parte del 2018. De ahí, de una u otra manera, hay una resolución similar, un decreto similar al del 2021, donde se aplica 2 veces también el IPC. Ahora el punto está que entre el 2018 y el 2021, si es que alguna vez se reliquió algo, no fue la cantidad de plata que se reliquió ahora. Ya, pero el cobro doble de IPC viene desde... A ver, hagamos memoria. Gobierno de Bachelet, gobierno de Piñera, gobierno de Boric. En estricto rigor, sí. Si uno hace la historia hacia atrás, la argumentación es pública, o sea, uno se da cuenta que efectivamente esto tiene data. Y esta metodología que tiene este error del doble cobro de IPC pasó por esos 3 gobiernos y nadie la percibió. Claro, porque nunca habíamos tenido montos de reliquiación tan grandes. Y además las tarifas están congeladas desde Piñera. Exacto. Entonces, el 2021, que es la resolución que sale en X y en todas las redes sociales, fue referendada por este gobierno del 2022 y la aplicó el 2024. Entonces, al final del día, uno puede decir, oye, esto tiene historia, se venía haciendo así, pero también conviene ser crítico en el sentido que en una situación de descongelamiento de tarifa había que revisar lo que se estaba aplicando con anterioridad. Entonces, ese es el foco de conflicto. Ya. Ahí parte todo. Ahora, con el ánimo de accountability y no de cobrar cuentas, nada, esto tiene nombre y apellido. O sea, alguien hizo el cálculo ese al principio, en el origen, hizo la metodología mal, ¿no? Es correcto. Ya, o sea, un personaje dijo, hagamos esto, o sea, varios, me imagino. ¿Cómo se calcula cómo se hacen esos modelos matemáticos para cobrar? Esto es bien sencillo. O en estricto rigor, tú tienes una cantidad de plata que cobrar, ¿verdad? Y la tienes que valorizar en el tiempo. Ya. Entonces, en general, se aplican 2 tasas, la reajustable o la no reajustable.
pero en el criterio que consideró la CNE en su momento aplicó la no reajustable, que ya tiene incorporado el IPC, y adicionalmente ese saldo que ya lo reajustó le aplicó IPC. Entonces Ya. es un tema, digamos, de metodológico. Que Es metodológico. Alguien metió la pata, digamos. que en estricto rigor no debió haber aplicado 2 veces el IPC. Ya, ¿y por qué se dan cuenta ahora de esto? Ahí una muy buena pregunta. En estricto rigor, lo que de una u otra manera está sobre la mesa es que hay otra deuda pendiente que es con las empresas distribuidoras. Ya. Que esa deuda Esa no la hemos pagado. no la hemos pagado, son como $1.000 millones Porque más. cuando decimos deuda, la deuda la tenemos Nosotros, los usuarios. los usuarios, porque la autoridad por 43 meses mantuvo fijos los ingresos Claro. de las distribuidoras. Entonces, en ese ejercicio que no hace la CNE, sino que hace la superintendencia, Ya. que es la que tiene que reliquidar los saldos de las distribuidoras, aparece la duda qué tasa se aplica. Y según entiendo, entre la CNE y la SEC, de una u otra manera, tuvieron unas conversaciones y ahí aparece este tema. Ahí saltó la alarma. Ahí saltó la alarma de por qué se está aplicando el IPC. Ya, entonces alguien vio la 2 veces. metodología y dijo, oye, aquí estamos aplicando el IPC. Uf. Exactamente. Ya. Y ahí aparece. Entonces, esto era de una u otra manera rumor del sector, pero nadie tenía pruebas concretas hasta que saliera el informe técnico preliminar. Entonces, Ya. cuando sale el lunes en la noche el informe, haciendo los cálculos para ver las variaciones de las comunas, aparece una sección nueva en el informe que no estaba. Y ahí la CNE dice que se corrige la metodología porque se aplicó 2 veces el IPC. O sea, se corrige la metodología, corríjame, profesor, después de 8 años. Justamente. Ya. Entonces, estos $110 millones que nosotros ya pagamos entre el 24 y todo Claro. el 25, la autoridad dice, mira, corrijo la metodología y al final del día los saldos que eran a favor de las empresas se transforman en a favor de los usuarios, porque se castigó 2 veces el IPC. Ya. Entonces, esos saldos que están a favor de los usuarios se descuentan del precio de la energía del primer semestre del 2026. Entonces, ahí es donde aparece el potencial baja de tarifa. Ya, que son esos 100 millones, 100 a 110 120 millones de Ya, dólares. esos 110 millones de dólares que recibieron las empresas erróneamente, Justamente. tienen las empresas que devolverlo. Es que esa es la segunda pata de la historia. Ya. Porque nosotros como usuarios ya lo pagamos. Claro. Entonces la autoridad dice, mira, hubo un error metodológico y para compensar al usuario, en las tarifas del primer semestre del 2026 lo vamos a descontar. Y por eso es que el ministro habla de un 2% de baja promedio. Claro, pero no pagamos, oye, pues. Es que ahí viene la segunda pata y yo creo que la más complicada. Estos 110 millones de dólares que las empresas ya recibieron, Claro, que ya se la metieron al bolsillo. la normativa actual no establece ninguna manera de obligar a las empresas a devolver la plata. Ah, chuta, ya. O Entonces- sea, va a quedar a discrecionalidad de cada empresa. Y lo peor aún es que hay empresas que ya salieron del mercado de contratos, que no tienen contrato vigente con empresas, o sea, con clientes regulados. Entonces, al final del día, esto se va a transformar en un problema que ojalá no se judicialice, porque las empresas que actúan en un segmento regulado por la autoridad recibieron una remuneración que la Claro. autoridad calculó, les dijo, esto es lo que ustedes van a cobrar, pero que ese cálculo al final del día fue corregido. Entonces, ¿cómo la autoridad o el Estado se hace cargo de esos 110 millones de dólares que las empresas recibieron para recuperarlo? ¿Y cómo el Estado se hace cargo para también el Estado devolver el IVA de esos 110 millones de dólares? Porque es 110 millones de dólares más IVA. Entonces el chuta, Estado también recaudó un 19% adicional producto de este O sea, error ese metodológico. 110 hay que sumarle el IVA. El IVA, Que exactamente. es casi el 20, el 19. Ahora, si las empresas dicen, yo no voy a devolver nada porque a mí me dijeron lo que tenía que cobrar, ¿están en su derecho a decir eso? Correcto, porque la regulación no contempla situaciones en que las empresas tienen que devolver por errores de cálculo del ente técnico del Estado. Una pregunta, ¿las empresas nunca pudieron percibir el error en la metodología? Esa es una excelente pregunta y que también vale la pena O realizar. sea, aquí se equivocaron, pero bueno, si lo dicen ellos... Claro, en estricto rigor, la ley eléctrica contempla periodos de consulta, por eso lo que salió el lunes es un informe técnico preliminar y ahora las empresas lo pueden observar. Entonces hay un periodo de un mes de observación antes del informe técnico definitivo. Entonces la pregunta es, ¿las empresas sabían o efectivamente las empresas dijeron, yo actúo en un segmento regulado donde el Estado afine las reglas y el Estado, si considera que estas son las reglas, esas son las que tengo que acatar? Estamos conversando con el profesor Humberto Verdejo, experto en el tema eléctrico, estamos conversando del cobro erróneo en las cuentas de luz. ¿Era un craso error, como se dice, un error manifiesto la falla en la metodología
¿O es factible que fuese un error difícil de percibir? O sea, ¿era evidente y fue indolencia, laxitud extrema? ¿O es un tema complejo donde podía pasar? Aquí hay dos cosas. Evidentemente hay un error, porque uno puede hablar de metodología. Ok, es un error metodológico porque se aplicó 2 veces el IPC. Pero el punto está que desafortunadamente a este gobierno le tocó descongelar las tarifas. Claro. Entonces, si hay un proceso de descongelamiento donde las tarifas iban a subir de manera importante y donde se iba a dar cuenta de reliquear una bolsa de plata tan grande, lo más recomendable era haber mirado con un poquito más de lupa, digamos, este proceso de reliquiación y no aplicarlo de la misma manera como venía siendo históricamente. Entonces yo creo que ahí hay una componente autocrítica. Por otro lado, los decretos tarifarios, antes de ser traspasados de tarifa, generalmente, o así lo establecía la ley, debían tomar razón en la Contraloría General de la República. Eso, claro. ¿Y por qué no se tomó razón de esto? Porque en abril del 2024, cuando se promulga la ley 21667, había una presión del sector que decía si no se descongelaban las tarifas, cada día se acumulaban 3 millones de dólares en esta bolsa gigante. Sí, pues me de acuerdo deuda. que era una deuda gigante. Entonces, el acuerdo con los parlamentarios, porque esto fue a nivel de Congreso también, tramitemos los decretos y después se van a toma de razón. Y efectivamente los 3 primeros decretos ya tomaron razón en la Contraloría. Pero aquí queda en evidencia que de repente por mucho madrugar no amanece más temprano y quizás hubiese sido necesario esperar un poquito y que la Contraloría hubiese hecho el chequeo para ver si en ese filtro de una u otra manera se dan cuenta de esta doble aplicación. ¿Y la Contraloría podría haber detectado el problema? Claro, efectivamente la Contraloría podría haber detectado el problema. Hoy aquí hay un cobro doble de IPC. Efectivamente. Y el tema está que si bien es cierto esto se puede arrastrar de años hacia atrás, lo más relevante y donde uno puede hacer el juicio constructivo es que en un momento tan complejo de descongelamiento de tarifas, con una deuda tan grande, se debieron haber tomado todos los resguardos posibles para no tener esta situación que es tan compleja. Porque al final del día, el doble IPC en los saldos no iba a evitar que las tarifas subieran hasta un 60 o un 70%, no. Pero la señal que queda es compleja porque el ente técnico del Estado de calcular las tarifas, definir las remuneraciones de las empresas en segmentos regulados, queda en cuestionamiento. Claro. Yo creo que eso es lo más delicado desde el punto de vista, digamos, del propio sector, más allá de la discusión política. Claro. ¿Estos 110 millones es en todo Chile o son zonas que están con el cálculo malo? Las tarifas dependen de la empresa distribuidora, de la comuna y de los contratos que tenga cada empresa distribuidora. Por eso la deuda efectivamente se prorratea distinto a las comunas del país. Por eso cuando se corrige la metodología y estos 110 millones de dólares se devuelven para el primer semestre del 2026, el ministro dice hay un 2% de baja promedio de manera preliminar. Baja promedio. Que a todas las personas les van a bajar más o menos el 2% del saldo promedio de la cuenta que tiene hoy día. Justamente. Pero si uno hace los análisis por comuna, por ejemplo en el norte, en Copiapó la tarifa va a bajar casi un 6,5%. En La Serena y en Coquimbo casi un 7%. En Santiago es un 1% y en el sur entre un 4%. Entonces a nivel promedio son un 2% a nivel nacional, pero hay comunas que efectivamente les pega más la devolución de este sobrepago de IPC. Ahora la devolución, digámoslo, con esos porcentajes no son millones para cada usuario. No, si al final del día, ayer hacíamos el ejercicio, a ver, son 110 millones de dólares más IVA, dividido por cada cliente, al final del día son casi 17 mil pesos los que recibiría cada persona si es que se hiciese la devolución a cada uno. Pero claro, si la molestia es que se calcule mal, porque esto podría haber sido 1.000. Justamente, entonces ahí está el problema, porque en definitiva la autoridad en un momento toma la regulación vigente, la aplica sin mirar hacia atrás y tiene que descongelar las tarifas en un momento súper complejo y reliquidar un saldo de plata muy grande. Claro. Entonces entre el 21 y el 24 la pregunta es, la autoridad, el regulador en este caso, ¿hizo el chequeo evidentemente que lo que se iba a aplicar era lo mejor para el usuario final? Eso es, yo creo que la crítica que uno puede hacer en este caso al regulador, que es la Comisión Nacional de Energía. Me preguntan acá un auditor, ¿quién hace esta metodología, más allá del nombre y apellido ahora, porque no lo...
sino que quién la hace y quién controla que esta metodología está bien. Es la Comisión Nacional de Energía, que depende del ministerio, ¿no? El sector eléctrico tiene 3 instituciones principales: el Ministerio de Energía, que digamos dicta las políticas públicas, y 2 entes técnicos: la comisión, que define las normas y reglamentos y las tarifas, y la superintendencia, que fiscaliza a las empresas. Ya. Entonces, esta pega es de la comisión. Es exclusivamente resorte de la Comisión Nacional de Energía. Ya. Y aquí, de una u otra manera, uno debiese pensar en una modificación hacia el futuro. ¿Quién fiscaliza o quién chequea que lo que la Comisión Nacional de Energía esté bien implementado? En el fondo, ¿cuál es el cortafuego o el fusible que tiene la Comisión Nacional de Energía? Y al día de hoy no existe. En el fondo, desde el punto administrativo, eso es la Contraloría General de la República, pero desde el punto de vista técnico no existe un ente que de una u otra manera sea como la contraparte técnica de la Comisión para chequear que este tipo de cosas no ocurran. Ya, y las personas que hoy día están en la Comisión Nacional de Energía no son las mismas que estuvieron cuando se creó el método. Exactamente, generalmente... O sea, pasaron harta autoridad, porque pasó un gobierno Bachelet, pasó un gobierno Piñera, que me imagino que cambiaron a las personas ahí, y está el gobierno Boric. O sea, 3 gobiernos de la Comisión Nacional de Energía pasaron por esta metodología errónea. Exactamente, y hay que mencionar también, y es súper adecuado mencionarlo, que cuando partió el segundo gobierno del presidente Piñera, mucha gente técnica senior de la Comisión Nacional de Energía salió. Y cuando partió este gobierno, mucha gente, digamos, con todas las competencias nueva entró. Entonces, al final del día, este gobierno también asumió deudas pendientes que a lo mejor requerían un personal con un poquito más de experiencia o bagaje en situaciones tan complejas. Ahora está más viejo que el hilo negro lo que voy a decir, pero este tipo de organismos técnicos, como la Comisión Nacional de Energía, deberían tener cierta prescindencia de los cambios de gobierno, porque justamente es un organismo básicamente técnico, no político. Exactamente. De hecho, y ayer lo mencionaban algunos parlamentarios, los profesionales de la Comisión Nacional de Energía tienen sueldos muy altos en relación al mercado, con el fin de cautelar que los mejores y las mejores trabajen en la Comisión Nacional de Energía. Pero cuando hay cambio de autoridad, las cabezas, digamos, son removidas a pesar de que entren por alta dirección pública. Es la prerrogativa que tiene nuestra regulación para modificar al secretario y a los jefes de departamento. Uno podría pensar que eso debería ser mucho más permanente en términos de expertise, seniority, exactamente, aprendizaje, calificaciones, todo. Entonces, si van cambiando por gobierno. Entonces, es una lección que debe quedar de aquí en adelante para ver cómo se modifica la institucionalidad del sector, porque indudablemente de aquí en adelante los ojos van a estar mucho más encima de la comisión, y particularmente con un tema tan sensible como son las tarifas eléctricas. Ahora, para decirlo rajatabla, el error es el siguiente. Alguien creó esta metodología el 2017-2018, errónea, pasó al gobierno siguiente, nadie la revisó, la dieron por hecho, pasó al gobierno siguiente de Boric, nadie la revisó, la dieron por hecho, hasta que se dieron cuenta ahora. Justamente, exacto. Esa es la bitácora, la cronología. Esa es la bitácora. Y insisto, la metodología originalmente pudo haber tenido un error, ¿verdad? O una diferencia metodológica como plantea la autoridad. Pero este gobierno, como tuvo que descongelar las tarifas, debió haber revisado con mayor detalle, tratando de cubrir todos los flancos en un tema tan sensible como el y ahora que entraron a picar, como se dice en buen chileno, dijeron, acá hay un problema. Sí, es justamente. Claro, estábamos con esto mal. Y esto se sincera por un reportaje de Tele 13. No, aquí también hay que ser justo. ¿Ya? La Comisión Nacional de Energía lo sincera. Cuando ellos publican el informe, lo establecen. ¿Cuánto fue? El miércoles, en la noche. Pero el rumor, digamos, que había dentro del sector es que había un problema. Ya. Y ese problema quedó refrendado y explícito en el informe técnico preliminar. Se empezó a saber, es ahí que parece que estamos cobrando mal las cuentas. Exactamente. Y ahí es cuando el reportaje 13 da el acierto. Claro, alguien filtró y el reportaje lo hace público, algo que estaba plasmado. Ya se sabía, pero fue muy rápido, digamos, como salió digamos, la luz pública el problema que había. Ahora, la responsabilidad del ministro es bien política, ¿no? Exacto. Ya, porque él no está en la letra chica, pues. No puede estar, me imagino, no puede estar revisando la metodología, sino que más bien del expertise de la Comisión Nacional de Energía. Claro, en estricto rigor, ayer en el mismo Congreso le preguntaron al ministro quién firma el decreto, y efectivamente lo firma el ministro, pero su contraparte técnica debe tomar todos los resguardos
para que el ministro firme los documentos con la mejor información posible. Sí, me dicen acá que el canal sabía desde el sábado del problema del decreto y el gobierno sabía desde septiembre que había una metodología mala. Se filtró ahora. Entonces, claro, estaba dando vuelta dentro, como dice el profesor usted, estaba dando vueltas que había un problema grave. Exacto. Pero no teníamos certeza qué era cuál era el problema en concreto hasta que la comisión lo explicita. Y a mí me parece bien, es el rol de la comisión técnico, y si hay un error o una modificación metodológica, ellos lo explicaron de manera transparente en el informe, y el 13 en este caso, o el canal tuvo el acierto, digamos, de identificarlo en el momento justo. Profesor, le agradezco mucho la explicación. Esto, si se llegan a pagar los cobros excesivos, ¿esto sería cuándo? A ver, este es el informe técnico preliminar. Ya. Falta la consulta con las empresas para el informe técnico definitivo, después la resolución, decreto, y esto va a tomar razón a la Contraloría General. Entonces, el calendario por ley debiese ser a partir del 1 de enero del 2026. Si no hay mayores cambios, vamos a tener una disminución del 2% y con algunas variaciones mayores por comuna. Ya. Pero en general esto debiese operar a partir de enero del 2026. El gobierno insiste que no es un error. Esto es un error metodológico, ¿no? Sí, Es que, llámelo un informe preliminar, una revisión, pero hay una cosa irregular. En estricto rigor, claro, yo diría un error metodológico. Claro. Efectivamente, que nadie lo vio, nadie lo levantó la alarma en su momento, y yo creo que ese es el problema de fondo, porque, insisto, en un proceso de congelamiento de tarifa con un servicio tan sensible a la gente, se debió tomar todos los resguardos posibles, en el entendido que los errores se pueden cometer, si no hay sistema que sea infalible el error. Claro. Pero en este caso, quizás debió haberse mirado con más lupa. Claro, y mucha gente habla de estafa. En rigor, la estafa tiene que ser una palabra coloquial cuando hablan de estafa, porque aquí no hubo dolo, me imagino. Sí, y vuelvo a plantear el punto. Esta modificación, este error metodológico, no hubiese impedido que las tarifas subieran un 70-80%. No, si el punto está en que se da en un contexto muy complejo de tarifa eléctrica, y justo cuando vamos hacia la punta del alza, la autoridad informa que hubo una diferencia metodológica importante. Profesor Verdejo, muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias a ustedes, que tengan un buen día.